Sobre la guerra federal, eh, una guerra siniestra de la historia de Venezuela, donde participa el señor Ezequiel Zamora, un personaje que utiliza mucho el gobierno bolivariano para algunos intereses políticos, y es un movimiento totalmente anarquista, que fue apoyado por los esclavos después de la abolición de la esclavitud. Lo llamaron el movimiento de la Federación, un movimiento civil que conllevó, aquí dice las consecuencias, vean, fue también la más costosa en pérdidas humanas, ¿sí? Porque fue generalizada por toda Venezuela y lo que trajo fue pobreza y más pobreza. Bueno, acuérdense que esta guerra se desarrolló, estamos hablando en el siglo XIX, donde Venezuela vivía exclusivamente de los productos agrícolas, en la ganadería, y bueno, ellos desarrollaron toda esta guerra en las plantaciones y en todo lo que tenía que ser productivo, y no tuvieron consecuencias, pues no tomaron las consecuencias de esta guerra federal. El señor Ezequiel Zamora, que es una imagen bastante militar, utilizan como líder radical, aquí dice que propugnaba una extensa reforma agraria a favor de los campesinos y defensor del mutualismo, o sea, de los anarquistas. Es una figura más representativa de la historia de Venezuela. Mucha gente dice que este señor Ezequiel Zamora lo mataron los propios amigos de ellos. Aquí están Juan Cristóbal Falcón o Guzmán Blanco, gente que tenía dinero. Guzmán Blanco supuestamente era un tipo que tenía mucho dinero y fue uno de los que financió la guerra federal. Hay que entender caso que el señor Ezequiel Zamora era un líder muy, lo conocían por toda Venezuela, o sea, que era una amenaza para todos estos señores que están aquí, porque después que él murió, gobernó Guzmán Blanco, Alcántara, Juan Falcón también, y era una amenaza, pues. Le pasó que era un señor que no tenía dinero, era militar, muy conocido en todos los terrenos de Venezuela. Y bueno, lo mataron, ¿no? Hay gente que dice, porque hay mucha ambigüedad con el tema del asesinato de Ezequiel Zamora, porque hay unos que dicen que los mataron los contrarios y otros dicen que los mató su propia gente por cuestiones ya de intereses políticos. Pero ¿qué consecuencias trajo esta guerra federal que todo el mundo defiende? Que a mí me parece que este señor Ezequiel Zamora fue un delincuente, porque él mató a todo el que le pasó por enfrente sin saber si eran inocentes, si participaban en esa guerra federal. Agarraban a las mujeres y las violaban con todos sus macheteros, porque eso era una guerra entre macheteros, pistoleros, y mataban a todo aquel niño, mujeres que estaban trabajando en los cafetales, que estaban trabajando en los caracoteos, en todo eso. Y bueno, realmente aquí en Venezuela le hacen un tributo como que si fuera no sé quién, un delincuente más, para mí un anarquista. Y bueno, Venezuela siempre ha vivido, como yo les dije, en un anarquismo casi capitalista, es mi opinión, a mi parecer, porque siempre se ha vivido en que se hacen constituciones, se hacen decretos, y los decretos de los presidentes están siempre por encima de las constituciones. Entonces el siglo XIX siempre se ha vivido en un anarquismo. Venezuela, cuando gobernó este señor, por lo menos Guzmán Blanco, Venezuela era un país totalmente disperso,
un grupito allá, un grupito aquí, en el occidente había otro grupo, o en el sur de Venezuela había otro grupo. Y todos esos grupitos tenían sus propias leyes, sus propios militares, sus propios ejércitos, sus propias encomiendas, sus propias industrias. Entonces cuando ellos quisieron como unir a Venezuela, lo que hicieron fue como que hacer unos pañitos de agua tibia para que se calmaran. Pero así se vivía Venezuela en el siglo XIX, era una guerra allí entre todos contra todos. Y bueno, nadie pudo hasta que llegó Juan Vicente Gómez y unificó a toda Venezuela. A toda Venezuela. Pero bueno, aquí uno ve que esta guerra civil lo que trae es pobreza. Eso es lo que quería aquí gobiernos caudillistas como estos, que les encanta promover imágenes del pasado, como Ezequiel Zamora, que eran personajes delincuenciales, se la pasaron matando, derrochando, agrediendo a todo que le parecía contrario a sus principios políticos. Y bueno, miren, ahorita lo utilizan como imagen increíble, pues una imagen que usted consigue en todos lados de Ezequiel Zamora. Es algo enfermizo también. Bueno, pero para ir terminando, quería decirles para que la gente entienda que esta guerra federal no fue un caprichito, no un caprichito como la gente cree, porque esta imagen, esta es una imagen, un combate en Maiquetía de la guerra federal. Vean cómo era Maiquetía antes. Vean los pistoleros, macheteros, pistoleros, ¿ven? Todos eran esclavos campesinos que prefirieron salir después de tantos años en los cafetales y en los terrenos agrícolas trabajando. Este señor les ofreció ser militares también para ser reconocidos, y bueno, a la gente le encantó la maravilla de seguir liberados, de hacer algo diferente. Y bueno, todos estos murieron, ¿ves? Todos estos murieron. O murieron de hambre o murieron asesinados. Entonces, bueno, cuando usted sigue personajes como estos, como Ezequiel Zamora, que lo que tiene es rencor, lo que tiene es resentimiento, planes anárquicos, de verdad es que estos son personajes que la gente debería ya de ignorar, porque de verdad es que lo que te va a llevar a esto, vean, ¿cuántos que fue? 1 millón de personas muertas y la población era poquita. Entonces, bueno, eso para que ustedes vean que las guerras civiles no llevan a nada. Yo creo que ninguna guerra lleva a nada. Yo creo que esos son instrumentos que utilizan personas de alto cargo que tienen dinero para destruir a personas, para imponer nuevos criterios políticos. Lo he pensado, lo he pensado. Bueno, hasta aquí. Y bueno, piensen bien, la imagen de Ezequiel Zamora es pavosa, ¿verdad que sí?